anunciábamos, esta mañana vamos a tener una conversación con la señora ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, sobre diferentes temas que están en la agenda nacional. Pero como siempre vamos a poner en contexto algunos elementos que usted debe conocer para luego darle la bienvenida a nuestra invitada de esta mañana. Expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales prevén que para este año El Salvador será impactado por el fenómeno del Niño. Es decir, que podría vivir un nuevo capítulo de sequías y temperaturas altas. Este fenómeno se caracteriza por inhibir la formación de nubes, humedad y lluvias que se empezó a gestar en las aguas del Océano Pacífico en los últimos 3 meses de 2018 y las probabilidades de que este se mantenga vigente hasta alcanzar abril superan casi el 90%. La última vez que El Salvador fue afectado por el fenómeno del Niño fue en el año 2015 y de forma previa en 2009, 2004, 2002, 1997, así como en el año 1991. En otro tema, es importante mencionar que recientemente el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad entregó a la Asamblea Legislativa una propuesta para reformar 13 artículos de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el objetivo de disminuir la contaminación del aire, principalmente por las emisiones causadas por el transporte colectivo. Las modificaciones a la ley están enfocadas en disminuir la contaminación producida por el transporte público de pasajeros, señalan las autoridades. Del 100% del parque vehicular en el país, únicamente el 2,2% corresponde al transporte público, el cual genera el 51% de emisiones de partículas contaminantes, fragmentos que pueden ser absorbidos por el organismo a través de la respiración. Pero otro tema que mantiene alerta a las autoridades es la actividad del volcán Chaparrastique de San Miguel, la cual se ha mantenido desde finales de diciembre, sin embargo ha ido en disminución gradual. La actividad sísmica y la emisión de gases del volcán han descendido desde el pasado miércoles por la mañana. De acuerdo al informe especial, se ha reportado una disminución considerable de la emisión de gases. Sin embargo, el ministerio advierte que el volcán puede presentar un cambio repentino en la actividad. Pero para profundizar más en estos y otros temas, damos paso a la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, nos da gusto saludar este 15 de enero de 2019 a la señora ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl. Como siempre, ministra, un placer recibirla. No, al contrario, un placer estar aquí con ustedes y muy buenos días. Ministra, hace unos días usted daba unas declaraciones que realmente me parecían que eran preocupantes. Usted decía que había un 70% de posibilidades de que El Salvador se viera afectado por el fenómeno del Niño. ¿Qué dicen los estudios de los expertos del Ministerio de Medio Ambiente? Considerando que para muchos productores agrícolas seguramente ya están pensando en la cosecha de este año, en el periodo de siembra, pero ¿cuáles podrían ser en sí los efectos y las posibilidades de si esto se puede confirmar de que El Salvador efectivamente va a ser afectado en este 2019 por el fenómeno del Niño? Bueno, en realidad las mediciones, los pronósticos sobre los fenómenos del niño o de la niña que tienen que ver con las variaciones en la temperatura del Océano Pacífico son mediciones que hace la Agencia Oceanográfica de los Estados Unidos. Ellos, entre otras instancias, elaboran pronósticos sobre la base de los indicadores que ellos tienen, no solo frente a las costas de El Salvador, pero en realidad en toda la región del Pacífico y en particular para nosotros lo que nos afecta, lo que se conoce como la región 3.4 del fenómeno del Niño. Según estos pronósticos hay un 70% y se mantiene esa probabilidad y se ha mantenido desde hace ya varios meses de que este próximo año tendremos un inicio de la temporada lluviosa con un fenómeno del Niño. ¿Qué significa el fenómeno del Niño? Es una variación en el océano, en la temperatura del Océano Pacífico, que lo que nos provoca es menos humedad y por lo tanto menos lluvia, es decir, más sequía. ¿Quiere decir eso que no vamos a tener eventos extremos de lluvias? No, de ninguna manera. Lo que quiere decir es que el régimen de lluvia se verá reducido, vamos a tener menores probabilidades de lluvia, pero vamos a tener, por supuesto, lluvias dentro del periodo que conocemos como invierno, pero no en la cantidad que se espera, y los periodos secos
pueden llegar a ser más prolongados de lo que hemos visto anteriormente. Entonces es un fenómeno que realmente nos preocupa. Cuando estos fenómenos, como el fenómeno del Niño, se traducen en un impacto mayor para El Salvador, cuando coincide con una variación de la temperatura en el océano Atlántico. Cuando el Atlántico tiene un enfriamiento, una variación en su temperatura, y entonces coinciden los dos fenómenos y es lo que más nos ataca. Por ahora no hay pronóstico de que el océano Atlántico va a enfriarse, hay más bien pronóstico de que el océano Pacífico va a calentarse, que es el fenómeno del Niño. Vamos a ver, todavía habrá que ver si realmente el impacto va a ser muy grande para El Salvador, que como digo, será si los dos fenómenos se dan al mismo tiempo. Por ahora sí tenemos un pronóstico de un 70% del fenómeno del Niño. Ministra, si comparamos lo que puede pasar en este 2019 con años anteriores, porque creo que uno de los periodos de trabajo más difíciles ha sido el suyo, en el sentido de que le ha tocado pues enfrentar periodos de sequía continuos y ya vimos lo que pasó con el tema de las cosechas, las pérdidas que se enfrentaron, digamos, la caída en la producción de granos básicos a raíz de todas estas situaciones. Y yo me acuerdo que en una ocasión usted nos decía, en El Salvador es necesario que se aprenda nuevamente a sembrar, porque el periodo, digamos, el cambio climático es una realidad que está ahí y que está muy presente. Y creo que en su tiempo de trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente le ha tocado enfrentar en diversas ocasiones esta misma situación, la misma pregunta. ¿Qué impacto puede haber del fenómeno del Niño o de la Niña en el tema de las lluvias? El gobernador de California, Jerry Brown, decía una frase que a mí me impactó mucho, se lo decía a sus ciudadanos. Vivimos en una nueva era, la era del cambio climático. Y eso realmente tenemos que entenderlo, tenemos que asumirlo, tenemos que trabajar para adaptarnos a esas nuevas condiciones. ¿Y qué es el cambio climático para nosotros? Cambio en los patrones de lluvias, eventos extremos. Nosotros lo vemos, por ejemplo, ahora, porque esto es un fenómeno planetario, lo vemos ahora en Europa, en Alemania, unas nevadas históricas que han roto históricos, no se habían visto de esa magnitud como lo que se está viendo en el sur de Alemania. Bueno, para nosotros es un cambio en el régimen de lluvias. Estamos viendo fenómenos que nunca antes habíamos visto. Hemos roto históricos en mayor cantidad de lluvias en 24 horas, eventos de mayor duración de lluvias, sequías prolongadas que no habíamos tenido registros. Imagínate, en unas zonas del país en el año pasado tuvimos 41 días secos consecutivos. Eso es realmente histórico. Y luego un cambio en el patrón, en el régimen de lluvias, corriendo un poco la época lluviosa, es decir, iniciamos tarde y terminamos tarde. Y eso significa un trastocamiento enorme de la forma en que hay que hacer la agricultura, el agua que cada vez es más escasa. Es decir, hay un impacto directo en la vida de las personas. Por eso nosotros siempre decimos el tema ambiental es un tema profundamente económico, eso hay que verlo. Cuando hablamos de economía, fundamentalmente hablamos de materias primas, de los recursos naturales que se necesitan para las actividades productivas. ¿Qué vamos a hacer sin agua? Y esto no es ciencia ficción, no es ciencia ficción. Ya hay ciudades, ya hay una primera ciudad que se declaró sin agua, que está haciendo esfuerzos enormes, que hay migraciones de las personas que vivían en esta ciudad y que ahora no tienen este vital líquido, de las empresas que antes estaban ahí y ahora no lo tienen. ¿Es Ciudad del Cabo en África? Es Ciudad del Cabo en Sudáfrica y nosotros decimos, esto es un tema profundamente económico. Ya a nivel internacional lo ven, la última encuesta del Foro Económico Mundial de Davos, la encuesta de riesgos de la economía plantea como los primeros 4 problemas para la economía mundial, problemas ambientales, problemas de cambio climático, es decir, cómo enfrentamos el cambio climático, cómo enfrentamos la carencia de agua. Eso es un problema, es una realidad
que nosotros estamos viviendo y que impacta de una u otra manera en la agricultura, en las actividades económicas, etcétera. Ministra, ¿cómo ve usted el abordaje que se está haciendo, digamos, en las campañas electorales del tema medioambiental? Porque todo el mundo está hablando de recuperación de la agricultura, está hablando de la importancia de este sector productivo, de los campos, de la importancia de la alimentación en las zonas rurales, pero a mí me parece que ha sido hasta cierto punto, digamos, un tanto tímido el abordaje de los temas ambientales, pero me gustaría que usted, como experta en estos temas, nos diga cómo ve, digamos, el panorama a nivel político, porque lastimosamente muchas de las decisiones que se pueden tomar en materia medioambiental las tienen que tomar los políticos. No, efectivamente, usted lo ve reflejado. Creo que uno de los logros más grandes que hemos visto en este gobierno, en el sentido de incorporar el tema de la sustentabilidad ambiental, ha sido la construcción del Gabinete de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad y la construcción del Consejo Nacional de Vulnerabilidad Ambiental y Sustentabilidad. Y ahora uno ve algunos programas de gobierno donde ni aparece el Gabinete de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, ni aparece el CONASAB. O sea, uno se queda y dice, no puede ser, es uno de los desafíos más grandes que enfrenta la humanidad. Así lo dijo el secretario general de Naciones Unidas recientemente. Es el problema más grande que enfrenta la humanidad. Vamos a estar complicadísimos con el tema de cambio climático. ¿Y cómo usted puede hacer un nuevo gobierno sin incorporar eso? Muy tibio en algunos de los programas. Obviamente el programa de gobierno del FMLN de Hugo Martínez lo tiene incorporado en esencia. Bueno, Hugo Martínez, no solo al cual respeto y aprecio mucho por haber sido mi compañero, pero además uno de los que impulsó, por ejemplo, algo que este país debe agradecer mucho, y es el proyecto del Fondo Verde del Clima, los 121 millones de dólares que nos va a permitir transformar la economía. Fue con el ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, Hugo Martínez, con el viceministro Jaime Miranda y mi persona, que estuvimos realmente impulsando esa iniciativa para El Salvador, esa transformación en el marco del Fondo Verde del Clima. Entonces, en el resto de programas los veo todavía muy tibios, muy poco elaborados y trabajados, y en general en los discursos los veo muy marginales. En todos los discursos, en todas las propuestas de los candidatos, lo veo todavía muy marginal. Yo creo que debemos entender que el tema ambiental, el tema de cambio climático, el tema de reducción de la vulnerabilidad física, social y ambiental de este país es una tarea urgente, urgente. Ministra, ¿cómo ve usted el hecho de que en muchos, digamos, estados, y el salvadoreño no es la excepción, cuando hay un cambio de gobierno también hay un cambio de políticas, y por lo tanto a veces no se retoma tal vez lo bueno que hizo una administración, y al contrario se dice vamos a comenzar de cero? ¿Qué puede implicar, digamos, en materia medioambiental que de pronto el trabajo que ustedes dejen ya hecho, venga alguien más y cambie todo y diga, bueno, vamos a comenzar y vamos a poner nuestros propios programas, nuestra propia visión sobre el tema medioambiental? ¿Qué puede implicar para El Salvador, un país que ya vimos que es altamente vulnerable, que está expuesto a situaciones como las sequías, el hecho de que no haya continuidad en algunas políticas? Mire, yo creo que siempre es bueno que haya una renovación de los titulares. Si llega el FMLN, no será esta persona la ministra de Medio Ambiente, habrá un equipo nuevo. Creo que impregnarle esa visión es importante, esa energía. Y yo creo que lo que asegura esa continuidad es el equipo de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente. Este trabajo no ha sido de la ministra o del viceministro, ha sido de un equipo extraordinario que hay en el Ministerio de Medio Ambiente, talentos, capacidades, compromiso, que se ha puesto al servicio de la población. Y lo segundo que estamos haciendo todos es realmente sistematizando todo lo que hemos hecho para dejarle a un siguiente ministro o ministra lo que se ha hecho y también lo que no se ha hecho, o sea, los desafíos que tenemos, lo que no pudimos hacer por falta de tiempo, por falta de dinero, por falta de condiciones, es decir, los desafíos que enfrenta este país sobre la base
de la información que tenemos. Vamos a entregarle a un siguiente ministro o ministra los documentos y lo más importante, todos han preparado sus exposiciones en cada unidad de lo que han hecho. Todos son sistemas de información, todo está sistematizado, todo está al alcance y compartido por los colegas del Ministerio de Medio Ambiente. Así que veo muy difícil que alguien llegue e ignore el trabajo que se ha hecho. Y si ese es el caso, ahí está la ciudadanía, bien informada de lo que hemos hecho, y creo que debe exigir que este tema ambiental siga teniendo la importancia y el nivel que hasta ahora este Ministerio de Medio Ambiente le ha dado. Pero bueno, depende de usted que continuemos haciendo las cosas bien. Ministra, usted hace algunos días le llevaba un curioso regalo, pues a los diputados les llevaba un depósito con aire puro para impulsar reformas a la ley de transporte terrestre y que se haga, pues, se hable de un tema que usted, bueno, lo ha puesto en agenda en diversos momentos, pero parece que en la Asamblea Legislativa hasta cierto punto no ha logrado, pues, impactar de la forma que usted quisiera el hecho de hablar de la contaminación que generan las unidades de transporte colectivo. O sea, ustedes están impulsando 13 reformas, pero ¿cuál es el espíritu de esas reformas? Porque definitivamente creo yo de que el ciudadano tiene que tener claro de cuál es el proyecto que ustedes están impulsando y por qué es importante que se hable de la contaminación generada por buses y microbuses. Mira, en el marco del CONASAP, del Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, que es una instancia extraordinaria, un conjunto de fuerzas sociales, económicas, políticas del país, se decidió elaborar el Plan El Salvador Sustentable, es decir, las acciones, las metas que el país debe seguir si quiere adaptarse a los efectos del cambio climático, reducir su vulnerabilidad y ser un país más verde. Ahí se plantearon estos temas. Son compromisos que los distintos sectores estuvieron discutiendo durante 2 años. Pero al mismo tiempo nosotros dijimos, mire, está bien, hay que definir el rumbo que el país debe tener para los próximos 10, 20 años, pero hagamos acciones concretas, no solo trabajemos en el área de planificar, implementemos. De ahí surgió la Mesa de Restauración y Reforestación, la Plantatón, que es una acción que yo no veo que alguien no la vaya a seguir. Este otro año hemos sembrado ya más de 35 millones de árboles y tenemos que seguir año con año aumentando la meta. No veo forma de que alguien no quiera hacer la Plantatón. Y en segundo lugar dijimos, vamos a crear la Comisión del Aire Puro. 3 reformas fundamentales. Hay que renovar los autobuses. ¿Y por qué decimos los autobuses? Todos contaminamos, carros, autobuses. Pero ese es el sector que más contamina. Yo no tengo que contárselo a todos lo sabemos. No necesitamos tener aparatos de medición para saber que ese es el que más nos contamina. Renovar la flota de autobuses y damos plazos, periodos para hacerlo. Segundo, mejorar el combustible. Aquí tiene que venir combustible bajo en azufre. No podemos ser el patio trasero, la bodega o el lugar a donde usted va a tirar el combustible sucio. Por favor, somos un país que merecemos mucho combustible bajo en azufre. Y en tercer lugar, talleres para hacer las revisiones de las emisiones de los vehículos auditadas por el Ministerio de Medio Ambiente. Hay ahí multas para quienes no cumplan con la normativa, están definidos los niveles que tienen que cumplir las unidades de transporte y además cuando se tienen que quitar los permisos de línea o las licencias si no se cumplen con la normativa. Pero ¿ve usted voluntad, ministra, de que esto se puede hacer en la Asamblea Legislativa? Porque si vemos y revisamos que las decisiones que se han tomado, por ejemplo, se prolongó el subsidio para el sector transporte diciendo de que es necesario para no afectar el bolsillo de mucha gente.
pero en este tema de la renovación, si bien ha habido nuevas flotas que han ingresado, digamos, a prestar servicio, todavía vemos en la calle unidades que están ya antiquísimas y que son, digamos, de las principales contaminantes. Y parece que el tema choca con intereses de carácter político en la Asamblea Legislativa, porque de pronto hemos tenido hasta, digamos, diputados que son empresarios de transporte colectivo y no van a tomar decisiones que vayan en contra de sus propios intereses. Bueno, por eso queremos que la ciudadanía nos acompañe, se movilice, le pida a sus diputados, reivindiquen este tema. Todos estamos cansados de tener estas bocanadas de humo casi en la cara todos los días, cuando vamos a las escuelas a dejar a nuestros hijos, cuando vamos a cualquier lado, siempre tenemos estas bocanadas de humo encima de nosotros. Yo creo que debe haber una movilización ciudadana. Quiero decir que estamos muy contentos. Este día vamos a tener una reunión del Consejo de Conducción Estratégica del CONASAV para revisar, porque la mesa de transporte ha pedido su ingreso al CONASAV para discutir las condiciones, y nos parece súper bien, porque esto no todo tiene que ser una responsabilidad de los transportistas o un costo que se les va a llevar a los transportistas. Yo creo que también ellos necesitan incentivos, necesitan líneas de crédito, como por ejemplo las que hay en Bandesal, pero quizás necesitan otras condiciones para hacer esa transformación lo más pronto posible. Esto es una responsabilidad de todo el país y por lo tanto nos parece una estupenda noticia que la mesa de transporte, y nos parece además una muy buena señal que la mesa de transporte quiera llegar al CONASAV para discutir esa propuesta y los términos en los que realmente harían la transformación. ¿Por qué? Porque no queremos que el costo se lo lleven los transportistas, porque ya sabemos que el costo no se lo van a llevar los transportistas, sino la ciudadanía al ver aumentados los precios del transporte público. No queremos eso y entonces queremos realmente hacer esta transformación, pero es urgente, hay que hacerla, es necesario. El Salvador se merece un aire puro y no se merece estar entre las 10 ciudades más contaminadas de América Latina. Exactamente, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero voy a dejar planteada una pregunta. ¿Cuál es la calidad del aire que consumimos, por ejemplo, en ciudades como San Salvador, que tiene pues un parque vehicular creciente y donde a veces pues resulta hasta evidente ver, digamos, que las condiciones del aire pues no son las mejores? Vamos a tener el comentario de la señora ministra cuando volvamos de la pausa. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con la señora ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, y estamos hablando de diferentes temas, considerando, digamos, que la agenda medioambiental es importante y muchas veces los ciudadanos no le prestamos atención a muchas situaciones y a muchos datos que se están brindando desde el Ministerio de Medio Ambiente. Yo dejaba planteada una pregunta y era la calidad del aire que consumimos en ciudades como San Salvador, considerando que tiene un parque vehicular creciente y considerando también que es ahí donde circulan la mayor cantidad de autobuses en todo El Salvador. Efectivamente, tenemos más del 50%, casi el 60% de días en el año con calidad de aire no satisfactoria. Por eso es que estamos entre las ciudades más contaminadas. Presentábamos los datos no solo del impacto que esto tiene en el ambiente, en la calidad del aire, pero sobre todo el impacto que tiene en el elemento central de la biodiversidad salvadoreña, que somos nosotros, los seres humanos. La cantidad de consultas solamente entre el 2017 y el 2018, 3 millones de consultas por enfermedades respiratorias. Ustedes se imaginan el costo que eso tiene para el Estado salvadoreño. Pero además yo siempre hago esta pregunta, más bien que nos hagamos esta pregunta: ¿cuánto gastamos mensualmente en medicamentos para gripes, bronquitis, alergias? ¿Cuánto? Muchísimo. Bueno, es mucho menos lo que se gastaría haciendo la transformación de estas unidades del transporte terrestre. Vamos a dar después el siguiente paso para los vehículos privados, pero el mayor contaminador, que es el transporte público, y que además solamente
constituye menos del 2% de la flota vehicular. O sea que es una pequeña transformación que se hace, pero es enorme el impacto que eso tiene. Es el 50% de las emisiones del material particulado 2.5. ¿Qué es este material particulado 2.5? Son pequeñas partículas que salen de esta combustión de los autobuses, de este humo, pero que es tan pequeño, es 30 veces el tamaño de un cabello. Entonces se mete en lo más profundo del pulmón, llega hasta los alvéolos de nuestros pulmones y son los que provocan la mayor cantidad de enfermedades. Entonces, si resolvemos eso, vamos dando pasos, resolvamos primero el tema del transporte público y sigamos con el tema del transporte privado, veamos cómo resolver. Y un segundo gran tema para nosotros, por supuesto, es el tema del CITRAMS. Todos los países que quieren descontaminar hacen lo contrario a lo que nosotros hicimos. O sea, ellos ponen sistemas de transporte metropolitanos, carriles segregados. No, nosotros es al revés, los prohibimos. Decimos que no existan CITRAMS. Damos unas resoluciones que francamente uno piensa, no han ido, no han visitado otros países, eso es lo que están haciendo otros países. Tenemos que tener sistemas de transporte metropolitanos o públicos que realmente hagan que las personas tengan forma de llegar a sus lugares rápidamente. Pero ¿cómo ven ustedes en el Ministerio de Medio Ambiente el hecho de que el parque vehicular siga creciendo, digamos, en condiciones admirables hasta cierto punto? Porque estamos hablando de que El Salvador es un país de 20.000 kilómetros cuadrados y estamos hablando de 1.200.000 vehículos y que ese parque va creciendo a un ritmo de 50.000 vehículos anuales, no porque puede ser más. Incluso nos decían que hace algunos años el parque vehicular era 450.000 vehículos y ahora estamos hablando de 1.200.000 circulando al mismo tiempo. O sea, ¿cómo ven ustedes esta situación de que el parque vehicular esté creciendo de forma desmedida y que haya incluso vehículos que son muy antiguos y que también son contaminantes y que sigan circulando? No, efectivamente, la Comisión de Aire Puro, así se llama, en el marco del CONASAV, del Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, esta Comisión del Aire Puro ha dado el primer paso y dice, vamos a entregar esta propuesta a la Asamblea Legislativa. La segunda propuesta es sobre el transporte particular, los automóviles que circulan en el país, todo lo que tiene que ver con esto, es decir, la cantidad de años en los que se permite se ingresen automóviles usados y cómo vamos a tener que regular esto, porque si no va a llegar un día en que vamos a salir de nuestras casas y vamos a quedar ahí, atorados, sin poder ir a ningún lado. No puede seguir creciendo al ritmo que está creciendo. Los pasos a 2 niveles o a desnivel no son la solución para resolver el problema del tráfico, ya lo hemos visto, seguimos atascados. Las horas pico son realmente de un impacto enorme y de un costo para la economía, para la salud de las personas, etcétera. Hay que regular este tema. El Ministerio de Transporte está haciendo ya varias de estas acciones, él es parte de la mesa de CONASAV, pero hay que avanzar mucho más en esto y que tiene que ser un compromiso de los diferentes sectores y actores del país. Y luego ya con otros temas como el tema del transporte público, donde también el CONASAV, del transporte metropolitano, de los sistemas de transporte metropolitano, que también el CONASAV quiere dar su opinión y trabajar en esas problemáticas. ¿Considera usted que se están midiendo las consecuencias del crecimiento desmedido del parque vehicular? Porque incluso también las motocicletas, por ejemplo, en los últimos datos que teníamos era que un parque de alrededor de 200.000, 225.000 motocicletas circulando en la zona metropolitana, y el parque de vehículos pues ya seguramente alcanza o sobrepasa el 1.300.000 unidades que están en las calles todos los días. No, efectivamente, mira, todos los países han tomado medidas o están tomando medidas en relación a esto. Londres, por ejemplo, cerró casi su centro histórico y cobra para entrar, y
grandes cantidades para poder entrar al centro de la ciudad, solo no se las cobra a los automóviles eléctricos y eso ha incrementado sin duda. Costa Rica no permite el ingreso de automóviles usados de más de un año que tengan de haber sido hechos, es decir, son medidas difíciles para la ciudadanía. Yo siempre digo que en un primer momento tienen un impacto. La gente podría decir, bueno, ¿cómo no me va a permitir a mí poder tener mi automóvil que traigo de los Estados Unidos y en malas condiciones? Pero es que al final todos estamos pagando las consecuencias, hasta la misma persona que hace esto estamos pagando las consecuencias. Yo creo que eso hay que ordenarlo porque los efectos ya lo estamos sintiendo. Ya estamos viviendo un impacto en la calidad del aire significativa, enfermedades respiratorias constantes que todos tenemos en esta ciudad. No deberíamos, por el clima que tenemos, estar así, tener ese nivel de consultas por enfermedades respiratorias, pero bueno, las tenemos. Yo creo que ya lo estamos viendo en el tráfico y lo que eso significa en términos económicos, en términos sociales y demás. El tiempo que estamos perdiendo en estos atascos, en este tráfico. Yo creo que hay que ordenarnos y eso es lo que el CONASAB está haciendo, propuestas consensuadas. No es una propuesta de gobierno, es una propuesta de todos los sectores. Ahí hay universidades, hay iglesias, hay el sector empresarial, hay organizaciones de la sociedad civil y eso es lo que se necesita, propuestas consensuadas que realmente se pongan en la mesa para avanzar en tener un mejor ambiente. ¿Considera usted que el ejemplo de Costa Rica puede ser, digamos, uno de los que se puede seguir en algún momento, considerando, digamos, el tiempo de la fabricación de los vehículos que se permite ingresar a su territorio? Yo creo que sería importante reducir el número de años en los que se permite el ingreso de automóviles usados. Si no, vamos a seguir creciendo sin medida, sobre todo con este gobierno que ha abaratado mucho el tema del combustible, es decir, que ha mantenido precios de combustible realmente bajos, no solo por un tema de los precios internacionales bajos, pero también porque ha sido consciente de que esa disminución de los precios a nivel internacional realmente los vea la ciudadanía. En otras ocasiones hemos tenido precios bajos a nivel internacional en gobiernos anteriores y realmente los precios que pagábamos por el combustible eran muy altos, ahora son bajos. Eso incentiva más que la gente saque sus automóviles para ir a la esquina, ¿verdad? Ni siquiera para grandes distancias. Así es que sí, yo creo que eso se debe regular, el CONASAB tiene que pensarlo bien, tiene que establecer los compromisos que este país requiere hacer para implementar una medida de esa naturaleza. Muy bien, ministra. Queremos hablar de otro tema también que nos mantiene a la expectativa, la situación del volcán de la zona de San Miguel. Sabíamos que hay actividad, hay lanzamiento de gases, digamos, en las últimas semanas y ustedes lo han estado monitoreando. ¿Qué dicen los últimos estudios que han hecho los vulcanólogos del Ministerio de Medio Ambiente sobre el volcán de San Miguel? De hecho, usted ha sido una advertencia de no acercarse al cráter. Es que mire, este volcán es un volcán... A ver, se llama más bien, no le llamamos, es un volcán de tipo stromboliano, esto por la ciudad de Stromboli, en Italia, pero que son volcanes de tipo, cuyas erupciones son de tipo explosivo. Podría sacar lava, pero en general es un volcán que más bien tira explosiones. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en este momento el volcán, que es un volcán activo y en actividad? En su cámara magmática, la lava, digamos, el magma está caliente y lo que hace es sacar unas burbujas que al llegar a la superficie, como en cualquier líquido caliente o en cualquier masa caliente, cuando llega a la superficie explota. Y cuando explota esta burbuja, tira cenizas, gases y demás. Esas explosiones... y ese movimiento en la cámara magmática es lo que provoca esto de que nosotros lo medimos por unidades RSAM. Estaban muy fuertes hasta hace unos días, ahora
ha bajado significativamente, se está manteniendo estable. Es un volcán muy joven y por lo tanto muy activo. Entonces, por favor, no se acerque al cráter del volcán. Créame, esto en algún momento puede esta burbuja ser mayor, de mayor magnitud, explotar en ese momento y hacer una erupción más grande que puede afectar a las personas, y digo afectar en serio, puede matarlas a las personas que ahí estén. De hecho, los equipos de vulcanólogos nuestros recientemente han subido al cráter del volcán para hacer algunos estudios, pero han llegado hasta cierto nivel y con los aparatos hemos sobrevolado, hemos podido tomar unas imágenes extraordinarias. El equipo de comunicaciones y de vulcanólogos tomó unas imágenes maravillosas que de hecho están reproduciendo en varios medios internacionales, son muy impactantes, del volcán de San Miguel, de toda la actividad que hay en el volcán de San Miguel. Pero eso lo hacen los aparatos. No lo hagan ustedes. Por favor, no se acerque al cráter del volcán Chaparrastique. Véalo a través de nuestras cámaras. Ahí usted puede ver lo que está pasando. No se arriesgue, no arriesgue su vida. ¿Considera usted que hay un exceso de confianza en determinado momento de la gente que habita en las comunidades? Porque mucha gente dice, ya estamos acostumbrados a que el volcán expulse a veces ceniza o que se sienta de vez en cuando, digamos, un movimiento telúrico generado por el mismo volcán. Vemos lo que pasa en San Salvador, por ejemplo, de que hay un gran desarrollo alrededor del volcán de San Salvador y parece que los salvadoreños le hemos perdido el miedo a los volcanes, ¿no? Yo creo que sí. Mira, lo de San Salvador es increíble. Nosotros hemos elaborado unas directrices ambientales donde se prohíbe la construcción arriba de la cota 1000 del volcán. Y la gente nos preguntaba, ¿verdad? Algunos constructores, pero deme una razón para hacerlo. Bueno, tú te quedabas así como, es un volcán activo, puede hacer erupción en cualquier momento. O sea, ¿qué otra razón quieres para una cuestión de esta naturaleza? Es un volcán. Y es un volcán activo, y es un volcán que tiene actividad no vamos a decir cada 100 años, pero ese es su periodo que puede hacer erupción en cualquier momento, en los próximos años. No es un volcán como la caldera de Ilopango, que hace erupción cada 1500 años. Entonces tú dices, bueno, de aquí a que sea esa erupción, pues voy a disfrutar mi vida. No, ese es un volcán que hace erupción cada 100 años. Y que hizo su última erupción en 1917. O sea, que estamos en un periodo donde es posible que entre en actividad. El volcán de San Salvador no debería de explicarle a nadie por qué no se puede. Y sin embargo, ahí están sus viviendas, con vistas espectaculares, sin duda. Pero esas mismas vistas espectaculares las tendrán cuando vean bajar lava de ese volcán. Es así. Y los pobladores de San Miguel, bueno, viven ahí también. Un japonés que vino a ayudarnos al Ministerio de Obras Públicas y a nosotros en este tema del volcán estaba impresionado. Decía, no, esto no lo he visto en ningún lado, vaya, que la gente viva alrededor de volcanes activos. Pero así es, y tenemos que acostumbrarnos, y por eso los sistemas de alerta temprana son fundamentales, y nosotros invertimos mucho en los sistemas de alerta temprana, en llevar la información en tiempo real, en que la gente tenga la información, en que maneje la información, en que realmente sea de la manera adecuada, porque pues sí, a veces somos muy inconscientes de las amenazas que tenemos en el país. Ministra, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Realmente le digo, hay una cantidad de temas que tienen que ver con medio ambiente. Por ejemplo, el tema del plástico. También parece que en El Salvador no tenemos conciencia sobre el tema del plástico y es lastimoso ver en nuestras calles una cantidad de bolsas, una cantidad de depósitos de plástico y parece que acá todavía no tomamos conciencia del daño medioambiental que provoca, digamos, el plástico, que a veces es un producto que, digamos, forma parte de nuestra vida cotidiana, pero sin tener conciencia del daño que se le provoca, digamos, al país y a los escasos recursos naturales que todavía nos quedan. No, ya estamos implementando la estrategia en el marco del SINAMA, también lo vamos a hacer en el CONASAB. Y por favor, rechace, diga, no quiero bolsa plástica, no quiero pajilla, no quiero nada de este plástico de un solo uso. De usted depende realmente que no haya contaminación.
Ministra, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Siempre me parece a mí importante que hablemos de estas situaciones porque son realidades que nos afectan a todos los que vivimos, no solo en El Salvador, sino en el planeta. El tener, digamos, conciencia de los cambios que está sufriendo nuestro sistema de vida debido pues, a situaciones como el cambio climático, debido a fenómenos como el Niño, que de pronto o hay mucha lluvia o de pronto no llueve nada. Entonces son situaciones que creo yo que son muy reales y que las tenemos que tener presente de cómo va cambiando nuestra vida y hasta nuestra cotidianidad respecto a situaciones que ocurren y que muchas veces se pueden prevenir con acciones pequeñas, como por ejemplo lo que usted decía, rechazar productos de plástico de un solo uso. Hágalo, por favor. De verdad, usted puede hacer el cambio. Gracias, ministra, por estar aquí. Gracias, muy amable. Muy buenos días. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Somos Noticiero Hechos en esta mañana de 15 de enero de 2019.